la experiencia de la justificación, pero también la experiencia, el proceso de la santificación. La doctrina de la santificación ha sido muy atacada en todo tiempo, ya en la época de Pablo, como se nos calumnia, dice él en el capítulo 3, verso 8. Hay algunos que dicen, y nos calumnian, dice el apóstol, que decimos, hagamos males para que vengan bien. Pues bien, muchos en toda época, y en esta también, han atacado la doctrina de la justificación solamente por la fe. No le cabe en su cabecita de que el hombre está incapacitado para poder salvarse. No hay nada que pueda hacer el hombre para mejorar su situación. Ya vimos en la radiografía, en los primeros capítulos que le hace el apóstol Pablo, no solamente a los judíos, sino que a toda la humanidad. Entonces, esta tergiversación, esta difamación de la doctrina de la justificación solo por la fe, es decir, de que solo somos aprobados por Dios por la obra bendita del Señor Jesucristo mediante la fe, y no por algo que el hombre pueda hacer, es algo común y se debe principalmente a la ignorancia de entender lo que Pablo ha expresado en el capítulo 5 de Romanos, que ya hemos finalizado de ver. ¿Qué quiere decir? Que delante de Dios hay solo dos tipos de hombres, dos tipos de personas, aquellos que están en Adán y aquellos que están en Cristo. No solo ha recibido calumnia esta bendita doctrina, sino que los supuestos conversos, como dijimos en su momento, los salvos siempre salvos, han usado esta doctrina para dar rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Por eso ya empezó en su momento de que esta doctrina de la justificación por la fe solamente incitaba o alentaba vivir una vida pecaminosa y inmoral. Está total y completamente equivocado, porque después del capítulo 5 viene el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, donde el apóstol Pablo seguirá explicando qué es la gracia, qué ha significado para nosotros la venida de la gracia a nuestras vidas. Ya no como los salvos siempre salvos, estos supuestos conversos que dicen, yo puedo vivir como quiera, dando rienda suelta a mi ser, pues soy salvo por la gracia de Dios y no por mis obras. Dios está obligado a perdonarme si creo en Cristo. Hablamos de un famoso poeta británico de apellido Auden que decía, este poeta decía, me gusta pecar, a Dios le gusta perdonar. ¿Qué decía este poeta? El mundo está organizado de una manera absolutamente admirable. Dijimos que Judas, en el versículo 4, dice que estas personas convierten en libertinaje la gracia de Dios. La gracia de Dios, me adelanto, la gracia de Dios vino para libertarnos del pecado, y si ahora estamos en la gracia es para no pecar más, no como causa u ocasión para el libertinaje o para vivir en el pecado. Entonces, estos supuestos conversos tergiversan esta enseñanza, convierten el libertinaje en la gracia de Dios. En el siglo segundo ya de la Iglesia aparecen los gnósticos que decían ser cristianos. Ellos enseñaban que el hombre podía vivir de la manera que quisiera, porque lo que se salvaba era el espíritu. Así que como el cuerpo, con el cuerpo podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos. Al día de hoy también está presente esta tergiversación de la bendita doctrina de la justificación por la fe solamente. Hay iglesias en la actualidad
que enseñan que ahora no tenemos ninguna relación con el pecado, así que podemos vivir de la forma que queramos. Los salvos, siempre salvos, es un mal entendimiento de la gracia de Dios. Esta posición, conocida como los antinomianismos, como dijimos el domingo pasado, que están en contra de la ley de Dios, rechazan la ley de Dios, van en contra, rechazan la ley de Dios como una guía en pos de Él. ¿Qué dicen los antinomianistas? La ley de Dios no tiene nada que ver con nosotros. Podemos vivir de la forma licenciosa que nosotros queramos. Y es a esta tergiversación de la bendita verdad de la gracia de Dios reflejada en el Evangelio, a la cual el apóstol Pablo da una respuesta tajante y definitiva en el capítulo 6 de Romanos. ¿Qué dice el verso 1 y el verso 2? Volvamos a leerlo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, de forma enérgica, casi con rabia, el apóstol Pablo dice, de ninguna manera, que ni se le ocurra pensar eso, que vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Pero ¿de dónde sale esta frase? Retrocedamos un poco, por favor, al capítulo 5, verso 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué dicen los salvos siempre santos? ¿Qué dicen los antinomianistas? Se aprovechan de la gracia y la usan como causa de libertinaje. Entonces, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces alguien podría decir, pequemos más para que la gracia de Dios sea más todavía. Sigamos pecando más para que la gracia de Dios aumente. Porque aquí el verso 20 del capítulo 5 dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A ese mal entendimiento que el apóstol Pablo dice aquí en el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Muchos han interpretado lo que Pablo está enseñando, es que el pecado ya no tiene ningún tipo de influencia en la vida del cristiano, que no hay ninguna tentación que él deba resistir. ¿Será verdad eso? ¿Será mentira? Muchos han interpretado lo que Pablo está enseñando aquí, que hemos muerto al pecado. Ojo, note, no está diciendo que el pecado murió a nosotros, sino que está diciendo que nosotros hemos muerto al pecado. ¿Se da cuenta? Muchos han interpretado lo que Pablo está enseñando, que el pecado ya no tiene ningún tipo de influencia en la vida del cristiano, que no hay ninguna tentación que él deba resistir. ¿Eso será verdad o será mentira? ¿Será verdad que el pecado ya no tiene ninguna influencia en nosotros? ¿De que ya no tenemos ninguna tentación que sufrir, ninguna batalla que luchar contra el pecado? Porque si así fuera, ¿qué dice el verso 12 del capítulo 6? Me adelanto bastante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, si no tuviéramos de que el Señor nos salvó, desde el día que el Señor nos salvó, no tuviéramos nada más que ver con el pecado, o el pecado no tuviera nada más que ver con nosotros, ¿por qué entonces el apóstol Pablo nos entrega la primera orden, el primer mandamiento, en el verso 12 que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia? Esto es lo que se conoce como la santificación perfecta.
No quiero que se me pierda acá y que me preste el máximo de atención. La justificación es un acto de Dios que declara legalmente justo al pecador, lo acepta, y del momento mismo de la justificación el pecador pasa a ser hijo de Dios por adopción, y de esa manera, de ese mismo instante comienza a beneficiarse de esa justificación. Lo primero que encuentra como beneficio el pecador es que está en paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué otro beneficio inmediato tenemos? Entrada de inmediato a la presencia de Dios, a conversar con Él. Porque como estamos estudiando la carta de Hebreos en la escuela dominical, ya hemos aprendido que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, el Cordero, y Él rasgó el velo del templo de arriba a abajo, y ahora tenemos entrada expedita y una comunión con Dios. Pero la santificación es un acto, pero también es un proceso. Querido hermano en el Señor, a lo mejor lo voy a decepcionar a usted con lo que le voy a decir. La santificación, mientras estemos aquí en la tierra, nunca va a ser perfecta. ¿Me está comprendiendo? Mire, ¿batalla usted hasta el día de hoy con su pecado? ¿O el pecado no le hace estorbo a usted? ¿Sabe cuándo el pecado ya no le hace más la guerra a un cristiano? Es cuando el Señor lo llama a su presencia. Tanto es así que a la iglesia que está en el cielo, porque hay parte de la iglesia que está en el cielo, ¿cierto? Todos los que han partido los brazos del cielo, allí está mi pastor, están todos los hermanos que el Señor los llamó antes que nosotros, ¿cierto? Tanto es así que a la iglesia que está en la presencia del Señor se le denomina la iglesia triunfante. ¿Por qué triunfante? Porque dieron la pelea hasta el final, pero no es porque hayan dado la pelea hasta el final y hayan permanecido en este proceso de santificación, se ganaron el cielo, porque el cielo no se gana por obras. Eso lo tenemos sumamente claro. Entonces, allá en la presencia del Señor está la iglesia triunfante, pero acá en la tierra, usted y yo somos la iglesia militante. Estamos militando, estamos en esta milicia, somos soldados del Señor Jesucristo. Entonces, desde ya les digo, queridos hermanos del Señor, que no hay hermano, no hay pastor, no hay hermana, no hay profesor, no hay profesora, no hay predicador que logre el 100% de la santidad aquí. ¿Sabe cuándo vamos a lograr eso? En el último día, cuando el Señor Jesucristo aparezca por nosotros y transforme esto mortal en inmortalidad, esto corruptible en incorrupción. Este cuerpo pecaminoso carnal, el Señor lo va a transformar en un cuerpo especial, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo angelical, seremos tal como el Señor Jesucristo. Y aquí, este bendito día, nunca más, para siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos, por siempre jamás, vamos a tener que ver, nunca nada más, que ver con el pecado. No me salió muy... ¿Lo entendió esa frase? Nunca más, nunca nada más. Quise decir, cuando el Señor Jesucristo, en ese instante mismo, se abren los cielos y el Señor vuelva, porque el Señor vuelve, ¿cierto? Cuando el Señor vuelva por la iglesia, en ese bendito día, ese preciso instante,
seremos transformados y seremos tal como es nuestro Señor Jesucristo. Antes, todos vamos en este proceso. Pero hay una iglesia de corte metodista, y si hablo de metodista, tengo que hablar del padre del metodismo, Juan Wesley. Juan Wesley pensaba esto. Él creía en la santificación perfecta. Por eso cuando un pastor se enfrenta un poquito para acá, el hermano dice, mi pastor se me cayó del pedestal que lo tenía yo. Por favor, hermano. Por eso cuando un pastor tiene su esposa y a la vez tiene polola, y cuando se le tapa la olla, queda la saltadera y cuánta gente le tenía en su casa porque tenía la mirada y la confianza puesta en el pastor. Usted no ponga la mirada, no ponga la confianza en el pastor. Yo a lo mejor puedo andar de... Al pasado una rabia, a lo mejor le voy a responder mal a usted y después dice, ¿qué culpa tenía el hermano? Discúlpeme, hermano, ¿sabe qué? Pasé una rabia, no se preocupe, mi pastor, lo entiendo, porque usted está siendo santificado igual que yo. Por esa respuesta me mata. Todos vamos en este proceso. Entonces, nunca ponga la mirada del pastor usted. No, al pastor lo tengo que ver cuadrado, a la pastora la tengo que ver cuadrado, a los hijos del pastor, aquí los primeros. No mire mi chiquillo usted. No los mire. Si yo le abro mi corazón a usted esta tarde y soy sincero, le digo, hermano, este pastor va luchando con su propia personalidad y con su propio pecado a cuesta. Y soy sincero con usted y le digo que voy en este proceso de santificación y voy luchando con mi pecado. Si este pastor se abre de esa manera con usted, no espere verme cuadrado así y a mis hijos cuadrados, porque ese es un dilema de los hijos del pastor. Que la iglesia quiere ver cuadrada al pastor, quiere ver cuadrada a la pastora y quiere ver cuadrada a los hijos. Oiga, pero si a veces el hijo ni convertido es. No. Ore por mi hijo usted y yo voy a orar por los suyos. Esa es la forma correcta. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces Juan Wesley decía que la santificación es perfecta ahora. Y por eso hay muchos hermanos cruzados que piensan que la santificación y la santidad tienen que venir así un día durmiendo y quiero, Señor, soñar. Quiero que me llenes de tu Santo Espíritu. Quiero que me bautice. Quiero que me llenes. Yo creo fielmente al bautismo del Espíritu Santo. Creo fielmente a la llenura del Espíritu Santo. Pero eso más que una experiencia, escúchenme, eso más que una experiencia mística, algo que se pueda sentir como un agua, como una corriente, como un fuego, es algo que se recibe por la fe. Porque miren, van a haber épocas donde el Señor no lo va a tocar, usted no va a sentir nada. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Mientras no sienta nada, mientras el Señor no lo haga llorar, mientras el Señor no lo toque, ¿usted no va a venir a la iglesia? No es así. Esta relación, esta unión con Cristo, no es por lo que sintamos, es por lo que la palabra del Señor nos comunica. ¿Qué dice Juan Wesley en la iglesia wesleyana? Enseñan esto.
que después de la justificación venía una segunda obra de gracia de Dios que hacía perfecta la santificación en el cristiano. Y entonces podemos ver muchos hermanos frustrados porque ellos querían o esperaban que un día domingo, en una reunión, el pastor le entregara una bendición y de ahí se fueron santos y a esperar solamente el día cuando el Señor venga por la iglesia. Y ellos esperaban y esperan y creen de que al recibir esa segunda obra de gracia, el pecador nunca más va a tener problema con el pecado. Y al poco andar nos decepcionamos porque vemos que, si bien es cierto, hemos sido libertados del pecado, el pecado remanente que queda en nosotros nos sigue haciendo daño. ¿Sí o no? ¿O usted ya está listo para irse para el cielo? Levante la mano el mentiroso que dice que ya está 100% santo. Levante la mano la hermana que dice que está 100% santificada, ya está lista para ir para el cielo. Entonces Juan Wesley decía que después de la justificación venía una segunda obra de gracia de Dios que hacía perfecta la santificación en el cristiano. Wesley no podía negar los diferentes pecados que cometían los cristianos. Pero él rebajó el pecado y ya no lo llamó pecado, sino que lo llamaba error. Esto va en contra de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice primera de Juan, capítulo 1, verso 8? Primera de Juan 1, 8. ¿Lo encontró? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Qué poderoso versículo es. ¿Lo repito? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso dice el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A quién le está escribiendo esto? Juan se lo está escribiendo a la iglesia en defensa de los gnósticos que decían que vivir por la gracia les daba chance, les daba licencia para vivir como a ellos se les viniera en gana. Entonces, si viniera la santificación así, como un rayo del cielo y quedáramos 100% santos y nunca más tendríamos guerra con el pecado, nunca más fuéramos tentados, ¿por qué escuchamos versículos como este? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el consejo de Juan, que dice que estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿a quién le está diciendo los mundanos? No, se lo está diciendo la iglesia. Se da cuenta que después de nacer de nuevo usted, después de nacer de nuevo yo, vamos a seguir pecando, pero, y aquí quiero hacer una clara distinción. Si usted está atento,
me va a captar, si está un poco desconcentrado, va a hacer un solo plato de tallerina. El apóstol Pablo se propone de enseñarnos a nosotros que hemos sido libertados del pecado. El pecado ya no reina sobre nosotros. Pero como todavía estamos en este cuerpo, y el pecado se une al cuerpo, al mundo, al demonio, Satanás, el diablo, nos seguirá influenciando, nos seguirá estorbando, y es muy probable que después de haber nacido de nuevo usted y yo, hayamos pecado de nuevo. Por eso dice aquí, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Le hago una pregunta? De tú a tú, de corazón a corazón. Hoy día no mire anteayer o ayer. Hoy día solamente. ¿Ha pecado hoy día? Como para acá. Salió más espontánea el canal y allá como que hay más santidad real. Solamente hoy día. O le falta un mismo. Ya. Aló, escuchando. Solamente hoy día, hermano. ¿Ha cometido algún pecado hoy día usted? Necesita que el Señor Jesucristo lo perdone hoy, lo lave con su preciosa sangre. Porque si nunca más tuviéramos que lidiar con el pecado, estamos aprendiendo en la escuela dominical que nuestro Señor Jesucristo ahora Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, por usted y por mí. Si nunca más tuviéramos problemas con el pecado, ¿para qué está entonces Cristo intercediendo por nosotros? Entonces, ¿qué diría Juan Wesley? Al poco andar Juan Wesley se dio cuenta de que los hermanos en su iglesia seguían pecando. Tuvo que rebajar, no nombrar más la palabra pecado y decía la palabra error. Eso no tiene sustento bíblico. ¿Ya? Lo que queremos, lo que debemos aprender nosotros es que hemos sido libertados del pecado y tenemos que, en el proceso de la santificación, con la influencia, con la gracia, con el auxilio, con el poder del Espíritu Santo, hacerle guerra ahora, hacerle frente al pecado y mantenerlo a raya. ¿Me está comprendiendo? Decir que la vida del cristiano ya no tiene ninguna influencia del pecado es decir que la obra de intercesión de nuestro Señor Jesucristo por los suyos no tendría sentido. Tan claro es que nosotros como cristianos pecamos, pero no como una actividad. Atención, tan claro es que nosotros como cristianos pecamos, pero no como una actividad en nuestra vida, no como una práctica continua las 24 horas del día, pero pecamos, porque somos seres con una naturaleza caída. Queda un remanente de pecado en nosotros. Es que el Señor Jesucristo nos enseña a pedir perdón a Dios en la oración modelo. Si nunca más tuviéramos que lidiar con el pecado, ¿por qué cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar? Mateo capítulo 6, por favor, verso 9. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar, dentro de la oración nos enseña a pedirle perdón a Dios. Entonces, si no tuviéramos de qué arrepentirnos, si no pecáramos más, entonces ¿para qué el Señor Jesucristo nos enseñó en nuestra oración diaria a pedirle perdón a Dios? Eso muestra que los cristianos
no estamos libres de la influencia del pecado en nuestras vidas. ¿Qué dice Mateo 6:9? Vosotros pues oraréis así, 2 puntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, que es lo mismo que decir pecado, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tan claro es que íbamos a seguir pecando que el Señor Jesucristo nos enseña en la oración modelo, o en el Padre Nuestro, como conocemos nosotros, a pedir perdón. Cuando Pablo dice que estamos muertos al pecado, no quiere decir que el pecado no tiene ninguna influencia en nosotros. ¿Qué quiere decir Pablo con esta expresión de que estamos muertos al pecado? Leamos, por favor, nuevamente Romanos 6, del 3 al 5. Tomo del 2, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya hemos muerto al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Volvamos por favor a 1 de Juan y vamos a ver algo importantísimo. 1 Juan 3, del 1 al 9. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le... Amados, noten los tiempos acá de los verbos. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo somos hijos? Ahora, en la actualidad, ahora. No somos hijos de Dios. No cuando Cristo venga en su segunda venida. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay un proceso que falta en nosotros. El último de esta cadena, Dios nos predestina, Dios nos escoge en la eternidad pasada, no por algo que hubiéramos hecho nosotros, según el puro afecto de su voluntad, nos predestina, nos escoge, nos señala, nos llama, nos salva, nos justifica, nos santifica, y el último proceso, o el último labor de la cadena es nuestra glorificación. Aún no se manifiesta eso. Por eso dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La glorificación. Seremos igual, pero igualito a Cristo. Mientras tanto, ahora vamos en ese proceso de santificación. El que dice que no tiene ninguna influencia del pecado se está equivocando. El que dice que no tiene ninguna tentación del pecado, toque, se pellizque, a lo mejor se murió. Porque si estamos aquí, estamos viviendo y coleando, estamos acá, todos tenemos una batalla contra el pecado para mantenerlo a raya. Estamos peleando la buena batalla de la fe. Y por eso Efesios capítulo 6, la palabra del Señor nos manda a tomar todas las armaduras de Dios para dar esta pelea. Amados, ahora soy hijo de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿a qué se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza usted. Esperanza no quiere decir como la esperanza que define el mundo. Al decir esperanza es una certeza. Todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta certeza, en él se purifica a sí mismo como él es puro. Entonces, en este proceso de santificación, está llamado usted, estoy llamado yo, a participar de los medios de gracia, a hacer morir lo terrenal en nosotros, que no reine el pecado en nosotros, y como dice aquí, se purifica a sí mismo como él es puro. Verso 6, estoy aquí en 1 Juan 3, verso 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Y aquí vamos a ver una clara distinción en lo que es pecar y practicar el pecado, porque allí está toda la diferencia, el meollo del asunto que estamos conversando en esta noche. Ponga atención, mire. Tiene su Biblia abierta, ¿cierto? Tiene el lápiz rojo a mano, ¿cierto? Mire lo que dice 1 Juan 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él, o sea, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Oh, pero yo no le he visto, pero le he sentido. Pero hemos conocido al Señor. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Y qué dice el verso 8? El que practica el pecado es del diablo. ¿Dice su Biblia este verso que me impacta a mí en mi Biblia? ¿Su Biblia lo dice? ¿O dice su Biblia el que practica el pecado siga participando? ¿Qué dice su Biblia? ¿Dice lo mismo que la Biblia dice? El que practica el pecado es del diablo. Oiga, pero nosotros, pastor, ya hemos aprendido, usted mismo nos enseñó en el capítulo 5 de Romanos, que Dios nos adoptó, somos hijos de Dios. Yo le digo a ustedes esta tarde, usted es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero aquí dice Juan que el que practica el pecado es del diablo. La clave está en la palabra practicar. Nosotros, antes de que el Señor nos convirtiera al Evangelio, nosotros practicábamos el pecado. ¿Sabe por qué? Porque no sabíamos hacer otra cosa que pecar. Pecábamos. Es como cuando le preguntan, ¿el perro ladra para demostrar que es perro? ¿O el perro ladra porque es perro? Qué pregunta más profunda. ¿El perro ladra para demostrar que es perro? Nosotros vamos a llegar a la casa y va a salir la campanita. Usted sabe, perro chico ladra por dos, grande, y le pusimos campanita. Bien puesto el nombre. Va a salir la campanita y la osita. Bien puesto el nombre porque es odiosa, es envidiosa, es perezosa. Y ellos no sienten que estamos abriendo la reja y empiezan a ladrar. ¿Los perros ladran para demostrar que son perros o ladran porque son perros? Lo mismo. Esta máxima la transpono al pecador. ¿El pecador peca para demostrar que es pecador? No, el pecador peca porque es pecador. No sabe hacer otra cosa. No sabe hacer otra cosa.
Está tan acostumbrado a pecar. Por eso que el que hace del pecado una práctica, o el que practica el pecado, es del diablo. Entonces, cuando el Señor nos salvó a nosotros, nos perdonó, nos justificó, nos santificó, y vamos en este proceso de santificación, nosotros ya no practicamos el pecado como un estilo de vida. No practicamos el pecado. Eso no quiere decir que no vamos a pecar nunca más, pero no se ha dado cuenta usted que cuando peca usted se enoja consigo mismo, se avergüenza, viene a la iglesia y le pide perdón al Señor y se enoja consigo mismo porque no puede ser mejor. Eso es un claro indicio de que usted es una nueva criatura, que no le da lo mismo pecar. Por eso aquí, cuando dice Juan que el que practica el pecado es del diablo, eso es para el mundano, para los que no son nuevas criaturas, no es para usted, no es para mí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahora nos alude a nosotros mismos. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, usted y yo. ¿Ha nacido de Dios usted? Ya, aquí habla por nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Arriba, en el verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo, el mundano. Un día fuimos así nosotros también. Practicábamos el pecado, nos daba lo mismo. Robar, adulterar, nos daba lo mismo. Pero ahora, dice la palabra del Señor, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y qué dice el verso 5? Capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, usted y yo, vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, aquí el apóstol Pablo, vuelvo a Romanos 6, y dice el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nos habla del bautismo. Hoy en la mañana tuvimos 2 bautismos. Y yo algo adelanté, el bautismo es un acto de fe que hace el candidato para dar testimonio de lo que ya pasó en su corazón. El bautismo per se no es una obra o un mérito para ser salvo, porque el bautismo no salva. ¿Estamos claros, cierto? El bautismo no salva, porque no es por obra. Si tomamos la palabra bautismo y vamos allí al origen de la palabra, quiere decir sumergir una tela en tintura. ¿Usted toma una tela blanca o te lo grafico de mejor manera? Allá en el sur donde hay ovejas, ¿cierto? Sacan la lana, estiran, luego se trata la lana, ¿cierto? Todo el proceso. Luego se hace ovillos y si se quiere hacer un chaleco, un poncho, etc. Hay ciertas tintas donde se preparan y la lana es sumergida a esa tinta, y al sacarla ya no viene la lana blanca, sino que viene impregnada de esa tintura.
Pues bien, la palabra bautismo quiere decir sumergir una tela en una tintura. Sale impregnada. ¿Ya? Si quiere un poncho rojo, una tinta roja y la lana sale ya impregnada de la tinta roja. Pues bien, eso quiere decir lo que debe suceder con nosotros en el bautismo. No en la ceremonia en sí, sino que lo que ya sucedió en nosotros. El bautismo quiere decir muerte, sepultura. Y la palabra del Señor nos dice en Gálatas capítulo 3, verso 27, que nosotros estamos revestidos del Señor Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice primera a los Corintios? Capítulo 6, versos 15 al 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o de una prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu es con él. El pecado no es algo común en la vida del cristiano. La vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo fue nuestra vida, nuestra muerte, nuestra resurrección y nuestra ascensión. Así lo ve Dios. La vida perfecta que vivió el Señor Jesucristo, que en su momento dijimos que era la obediencia, ¿activa o pasiva? ¿Quién da más? ¿No me quieren responder? ¿Quedaron traumados mi corazón? Sí. La vida perfecta que vivió el Señor Jesucristo es la obediencia activa a la ley de Dios. Esa vida perfecta la vivimos nosotros. Como la vivió Él, Dios el Padre la ve como que nosotros la hubiéramos vivido. La muerte que muere Cristo es la muerte que morí yo y la muerte que murió usted. Cuando Cristo murió, estábamos muriendo nosotros. Cuando Cristo resucita, nosotros estábamos resucitando. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, estábamos ascendiendo también nosotros al cielo. Así lo ve Dios. ¿Qué dice Romanos 5:19? La obediencia perfecta de Cristo, Dios la ve como nuestra desobediencia. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, se está refiriendo a Adán, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Porque estamos unidos esencialmente a Él. 2 Corintios 5:21 dice que estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado
crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estamos muertos al pecado. Tiene que producirse una muerte espiritual. Efesios 2, verso 6. Tomo del primer versículo porque es maravilloso. La carta de Efesios maravillosa. ¿Qué dice Efesios 2? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Oiga, pero todavía estamos aquí en la tierra. Yo no veo que usted esté en el cielo, está aquí, usted me ve aquí, pero Dios ya lo ve como un hecho. Dice que juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Dios el Padre ya nos ve al lado del Señor Jesucristo allá en el cielo. Él ya nos ve glorificado porque sabe, todo depende de la obra, todo es suficiente, santa de nuestro Señor Jesucristo. No depende de usted, no depende de mí. Pero algo habrá que hacer el cristiano, a lo mejor usted, yo lo confundo más y más lo martillo para abajo, pero algo tendremos que hacer. En el proceso de santificación tenemos algo que decir nosotros. Tenemos que tomar todos los medios de gracia, venir al templo, adorar a Dios, glorificar su nombre, orar, leer la Escritura, venir a sentarse, escuchar la predicación de la palabra, ser exhortado por ella, ser animado por ella, tomar todos los medios de gracia, porque tenemos algo que decir nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No reine el pecado pues en vuestros cuerpos mortales. Me adelanto al verso 12. Ya hemos sido libertados. Ya el Señor nos puso en libertad. No voy a ir a toda la referencia porque la hora es nuestro enemigo. Lucas capítulo 4 dice el Señor Jesucristo, cuando se presenta allí en la sinagoga y habla de que la profecía de Isaías se había cumplido y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, a los ciegos y a los presos, apertura de la cárcel. El Señor Jesucristo ya nos libertó del pecado. Pero acá en el verso 12, en misión suya y mía, por supuesto con el auxilio del Espíritu Santo, porque solo no podemos. Como dice acá, no reine ahora pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Antes lo obedecíamos, hoy ya somos libres. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estamos muertos al pecado porque estamos unidos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entonces podemos pensar que nuestra vida está relacionada
de manera natural por el pecado? Si Cristo ya pagó nuestros pecados en la cruz, Cristo murió en la cruz para sacarnos de la esclavitud del pecado y unirnos a Él. El pecado ya no tiene un poder dominante en nosotros. Es fundamental entender por qué el pecado ya no es un Señor en nuestras vidas. Porque ya no estamos en Adán, no estamos bajo su reino, sino que Cristo nos ha traído a su reino y tenemos un nuevo Señor. Si el pecado ya no tuviese ninguna influencia en nuestra vida, sería innecesario este mandato del versículo 12, cuando muy perentoriamente el apóstol Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya hemos sido libertados del pecado, pero usted y yo tenemos que vigilar para que el pecado no vuelva a reinar en nuestros miembros. Es el Espíritu Santo quien nos infundirá la gracia, nos dará el poder para mantener el pecado a raya y no caer en la tentación. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno de vosotros hubiere pecado, que es muy probable, ya dijimos hoy día que el día habíamos pecado, porque si tomamos el mandamiento más importante, que es amar a Dios, ¿cierto que es el mandamiento más importante, verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tomamos solamente ese mandamiento de la ley de Dios y decimos hoy día cumplir al 100% ese mandamiento, ¿lo cumplimos hoy día al 100%? No. ¿Sabe por qué? Porque no hay ser humano que pueda cumplir las 24 horas del día ese mandamiento tan importante, o el más importante: amar a Dios por sobre todas las cosas. No lo hay. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser una vida de arrepentimiento y fe. De arrepentimiento y fe. Ojo con que el diablo es muy astuto y sagaz. Cuando nosotros pecamos, el diablo nos dice: y ahora vas a ir a la iglesia. ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir el pastor? Mejor que ni vayas. Entonces nosotros le creímos a él, pero es todo lo contrario lo que nos dice la palabra del Señor. Hijitos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En ninguna manera vamos a pecar para que la gracia abunde. El que no está siendo santificado quiere decir que nunca ha sido justificado, nunca ha sido salvado. La doctrina de la santificación es tan importante que las Sagradas Escrituras dicen que sin santidad nadie verá al Señor. No pretendo terminar hoy día el tema, es larguísimo el tema de la santidad, abarca el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Dios bendiga esta su bendita palabra en nuestros corazones.